Secretaría de la Defensa, mexicanos felices, mexicanos enojados. Toda la información se la traemos el día de hoy. ¿Qué pasó? ¿Quiénes se quejaron? ¿Quiénes ladraron? Y también lo que pasa y lo que hablan de manera internacional de nuestro México. Pero esto no lo hacemos sin los machuchones de machuchones, sin el señor de la experiencia de este panel, el señor Víctor Corral Canales de Expresión Política, al cual los invitamos a suscribirse, al señor machuchón de machuchones, al señor que tiene la nota gorda, al señor que tiene la neta, Nefta Noticias, el chico del café. Bueno, pues ahí está listo, bien puesto, bien concentrado ya con todas las noticias. Y cómo no, el jefe de jefes de aquí del panel, el machuchón de machuchones de aquí de los cuatro, el señor Carlos Federico, el dueño del tintero político de nuestro México lindo y querido. Carlos Federico, Conexión Online MX, y Carlos Federico Informa. Bienvenidos, amigos, una vez más. Pues bienvenidos una vez más a otra conexión belga que tenemos aquí constantemente todos los viernes. Pues mire, la situación se puso un poco peleaguda desde que el presidente de la República se arremete contra el señor Salinas Pliego, y por supuesto que allá en la Cámara de Senadores, como está muy calientita la cosa, Lili Telles se le volvió a soltar la lengua, pero ya no lo van a permitir más los senadores de Morena. Demanda por difamar y calumniar al presidente constantemente, a esta sinvergüenza que es centenada del señor Salinas Pliego, el cual ya se presume que está sacando las uñas y por supuesto todo su bufet jurídico para poder defender a esta sinvergüenza que tenemos aquí en pantalla. Disculpen los calificativos, pero están bien ganados. Adelante, Vittorio. Sí, vamos a hablar también de una intromisión por parte de la Organización de las Naciones Unidas a través de derechos humanos. Sabemos que Naciones Unidas es un órgano político de la oligarquía internacional, así que también tiene su opinión con respecto a la Guardia Nacional. Aquí se los vamos a dar a conocer. Adelante, Nefta. Y Nefta está muy metido ahí con la computadora porque le está haciendo una mala jugada, pero ya en un momento más se va a conectar en su enlace en vivo. Gracias al infame mitotero por ese superchat, dice Mexicano en Bélgica, se le extraña, buen hombre, y gracias al infame mitotero por ese superchat aquí en las noticias de Mexicano en Bélgica. Bueno, pues vamos a empezar a compartirles la información. Se llevó a cabo en el Senado precisamente esta decisión en la cual pues se determinó que la Guardia Nacional será, a partir de ayer en la noche, responsabilidad del Ejército, de la Secretaría de la Defensa. El secretario de Gobernación, el secretario de Gobierno, el señor Adán Augusto, pues fue muy claro dando este mensaje. Vamos a escucharlo de manera directa. Yo quería comentarles el día de hoy, es momento de estar unidos en torno a un proyecto de nación. Ese proyecto de nación no admite titubeos. Un proyecto de nación como el que encabeza Andrés Manuel López Obrador requiere de la unidad y el compromiso de todos, de quienes estamos en puestos o en tareas de gobierno, pero sobre todo de quienes nos representan en el poder legislativo. Le mandó un mensaje subliminal ahí a Ricardo Monreal, que bueno, pues van a poder ver cómo Adán Augusto, pues cerca de la gente, tomándose fotos últimamente, ya preparándose para lo que será la contienda, y Ricardo Monreal bastante nervioso. Ahorita vamos a ver por qué y qué es lo que pasó en esa decisión ahí en el Congreso, porque es realmente una vergüenza, es una abominación lo que hizo este señor, pero miren lo que pasó. Aprobado en lo general los artículos no reservados del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de la Guardia Nacional, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Bueno, pues esto fue lo que pasó en el Congreso. Sin embargo, de manera lamentable, vergonzosa, como podemos ver aquí en esta... Estoy tratando de hacer más grande para que lo logren percibir, pero aparentemente se está haciendo chiquito. ¿Qué pasó?
Bueno, ahí está una abstención por parte de Morena. Sí, te escuchas, Nefta. ¿Listo? ¿Sí me escucho? Sí, perfectamente. Listo. Vale, adelante. Bueno, pues estamos viendo la abstención por parte de Ricardo Monreal, precisamente a esta reforma presentada por el presidente por la seguridad de los y las mexicanas, a lo que hoy su hermano, Daniel Monreal, gobernador de Zacatecas, pues antepone Carlos Víctor Nefta la abstención de su propio hermano y dice lo siguiente. Richard, pon la pantalla rectangular para que se quiten los... No, bueno, ok. ¿Así está bien? Sí. Ok. Esfuerzo y en esa lucha. Quiero reconocerle también toda esa firmeza, audacia, para que se mantengan las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y la estrategia integral para regresarle la paz al pueblo de México. Lo que sea necesario, nosotros de manera pública como zacatecanos le decimos, esta estrategia la necesitamos, la acompañamos, la avalamos. Por eso no vamos a desistir y lo que haya de hacer, lo vamos a hacer para que las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y la estrategia de la construcción de paz se mantenga, continúe y que los elementos de estas corporaciones tengan la autoridad que les da esa confianza que le otorga el pueblo de México, porque cuando se le consulta al pueblo, con quien se siente seguro es con el ejército, con quien se siente seguro es con la Guardia Nacional, con quien se siente seguro es con la Marina, con los que se siente seguro es con esta estrategia que se está llevando a cabo. Por eso, señor presidente, bienvenido sea usted a Zacatecas y seguro estoy, convencido estoy porque conozco de su compromiso con nuestro pueblo, con nuestro estado y con este país, que esta visita, como siempre y como en toda la República, le va a traer bienestar y beneficio a nuestros Zacatecas. Bueno, pues ahí está lo que dice el hermano de Ricardo Monreal. Ricardo. ¿Quieren hacer un comentario o sigo presentando lo que dijo? No, pues nada malo que la cara del presidente de la República, que no le crea al sinvergüenza que en verdad, si quisiera la paz de Zacatecas, pues no estuvieran inmiscuidas policías estatales ni municipales. A lo mismo yo le digo al señor Ricardo Monreal allá en el Senado, le digo a todos los senadores del PAN, a todos los del PRI que votaron en contra, a todos los del MC, porque todos son gobierno en diferentes estados de la República, y desgraciadamente o por casualidad resulta que los estados más conflictivos están gobernados por la oposición. El señor Sinue Rodríguez ahí en el estado de Guanajuato, el señor allá en Jalisco, el señor ahí en Querétaro, Enrique Alfaro, el señor ahí en Querétaro, el señor Curi, con esa vergonzosa situación que pasaron en el estadio, y pues son vecinos ahí de Guanajuato, allá en el estado de Aguascalientes, no se diga en el estado de Nuevo León. Bueno, la situación es muy cruenta en esos estados y en otros más de ellos, en Chihuahua no se diga, son de los primerísimos lugares desgraciadamente en cuestiones de delincuencia organizada, ya sea de cuello blanco o de la otra que ya conocemos. Pues ellos son los que más deberían de avalar esta situación de la Guardia Nacional, que los militares estén a cargo de ella, porque es la necesidad actual. Pero la pregunta es, ¿será que les estorban porque ellos suelen ser los jefes de jefes, los patrones de patrones? De inseguridad es mi seguridad, dicen esos los grandes machuchones de esos lugares que son una bola de sinvergüenzas, así que mantienen a la sociedad en una inseguridad, en una incertidumbre tremenda, mientras ellos sí traen
grandes aparatos de seguridad son capaces de vivir en esa situación con tal de seguir obteniendo todo lo que gusten porque se vuelve a sus pies. ¿Quién les reclama si rápidamente te mandan a esa delincuencia organizada que te calle o acribille a muchos de ellos? La gente prefiere callar, no manifestarse, no decir nada, solo ven y los tienen así amedrentados mientras ellos están con las carretadas de dinero, con tarascadas dando por todos lados. Es su único objetivo, no les interesa el valor humano como tal a esos pillos. Por eso el señor Ricardo Monreal es otro sinvergüenza que peor se ve absteniéndose que formando parte de un lado o del otro. Dicen que a los tibios ni en el cielo los quieren, así para empezar. Oye, Nefta, hay que darle la bienvenida al Nefta que no ha hablado. adelante, adelante. Pues bueno, hay que imaginarnos realmente las detenciones que hicieron o llegaron a poder realizar los elementos de la Policía Federal. ¿Dónde están esos detenidos realmente? ¿Están libres? ¿Por qué? Porque así era como trabajaba la Policía Federal, esa que detuvo a los criminales por supuestos tantos años, ya que los militares cuando llegaban a un lugar, pues bueno, había enfrentamientos y eran pocos los detenidos los que se podían registrar en estos enfrentamientos. Por lo tanto, la Policía Federal era quien hacía estas detenciones del supuesto Changuito, el alias no sé qué, o el Rodríguez, X nombres, ¿no? No voy a decir nombres como tales, pero cada uno de los que fue detenido fueron liberados en sexenios pasados, o hasta incluso, ya vámonos directamente a los temas importantes sobre los medios. ¿Qué pasó con los casos que vimos que sacaban los medios de comunicación como Loret de Mola? Puros montajes, agarraban hasta incluso a secuestradores reales y los convertían en secuestrados, en víctimas del crimen organizado cuando eran partícipes. ¿Por qué? Porque desgraciadamente la Policía Federal se ve aquebrantada, no tienen ninguna fidelidad hacia ningún partido y estos hombres solamente están atrás del dinero. Desgraciadamente se están llevando a cabo, bueno, afortunadamente se están llevando a cabo estos pues programas para educar, para hacer conciencia a todos esos elementos, tanto de policías, de federales y también de militares, para que también entiendan cómo relacionarse con la gente. La Policía Federal era quebrantada por estos cárteles. ¿Por qué? Por necesidad, señores. Más allá de las amenazas, se iban por necesidad, porque en la policía había unos pagos muy, muy miserables, que los cuales se están reformando y se están intentando llevar a cabo. También los están capacitando, se están llevando a cabo unos programas para que no paguen tanto dinero por la renta, tanto de chalecos y equipos para pues, la protección, ¿no? Es un costo elevado, ya se están bajando, se están buscando nuevas formas y por lo tanto la policía por el momento no puede hacer estos enfrentamientos ni estas detenciones sin verse afectados por el crimen organizado. Es el ejército quien debe de acudir hacia estos llamados y no llegar con violencia, sino detener a los responsables y que se lleve todo bajo el marco de la ley. ¿O me equivoco, Víctor? No, en realidad, bueno, escuchando a David Monreal, me doy cuenta de que sus palabras exhiben de cuerpo completo a su hermano Ricardo cuando opina con abstención su voto para la Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque él mismo está pidiéndole al presidente que se siga implementando la misma estrategia de mantener al Ejército, a la Marina y a la Guardia Nacional para que la gente se sienta segura. Pero además reconoce el hecho de que como gobernador no tiene posibilidades de reestructurar una policía ni estatal ni municipal porque están completamente cooptados por la delincuencia organizada. Parece ser que la mayoría de los policías en los estados donde gobierna la oposición están cooptados o son pagados por los grupos delincuenciales y por lo tanto los gobernadores le dejan el paquete, le dejan la responsabilidad al presidente. Yo no sé si ellos están esperando, porque se ha hecho crítica en ese sentido, que vaya el presidente de la República y trate de organizar al interior de los estados a esas policías que pudieran en un momento dado salvaguardar a la población o mantener cierta paz y orden dentro de los mismos estados. Pero si así fuera, entonces, ¿para qué querríamos
a los gobernadores. No tendrían absolutamente nada que hacer si le van a estar dejando las broncas como Nuevo León con el agua al propio presidente de la República. No tendría razón de ser. Ahora, creo que la evidencia que deja con sus palabras deja muy mal parado a Ricardo Monreal, quien deja ver también que va acompañado y de la mano con la oposición, porque no es solo el hecho de que haya votado o de que se haya abstenido de votar, porque eso habla tácitamente de que va correlacionado con la actitud de la oposición. Por eso lo tundió hoy el presidente de la República y desde ayer se la viene recordando. Es muy interesante lo que mencionas aquí, Víctor, porque las policías estatales, municipales, no solamente en México, señoras y señores, en todo el mundo, tienen límites de jurisdicción. ¿Qué quiere decir esto? La policía de Morelia no tiene permiso de detener a un delincuente en Querétaro o en Guanajuato y viceversa. Aquí en Bélgica es un país mucho más chiquito, ¿sí? Y la policía de aquí de Anderlecht no te puede detener si te pasas a Dilbeek, que está a una cuadra. Si una persona se roba un chicle en una tienda aquí en la esquina y se cruza la calle, tienen que llamarle a la otra policía. Así de ridículo. Sin embargo, existe una llamada policía militar, y esto se los vamos a hablar más tarde cuando entremos a lo internacional, ¿sí? Claro. Hoy el general Luis Crescencio Sandoval aclara precisamente la importancia que tiene la Guardia Nacional en el país para proteger y tener una sola fuente en la cual no importa en el estado en el que estén o cuáles sean los estados vecinos por donde circule la droga o el crimen organizado. Y luego entonces, gracias a que esto es una sola base, un solo equipo policíaco que cuida y resguarda la seguridad del pueblo de México, pueden pasar de un estado a otro compartiéndose la información, porque esta línea de Guardia Militar tiene sus cuarteles en diferentes estados. Sin embargo, por eso la intención y la conectividad de internet entre uno u otro, se pueden pasar en el momento información de manera directa. Escuchemos un poquito lo que dijo aquí el general. Entonces se convierten estos municipios en un mercado a disputar por parte de las organizaciones delictivas, ¿no? Podría ser el porqué, qué es lo que está sucediendo. Ahora, en los estados colindantes, como ya cité, se implementó una operación sellamiento que si bien le hicimos, tuvo un periodo, esta continúa de manera intermitente de conformidad a lo que van viendo las mesas de coordinación. Lo que aquí se ve en el Estado, en reunión con el gobernador, también se analiza en los demás estados, y nuestros comandantes de zona tienen una comunicación, una coordinación importante, y si Zacatecas se ubica en la mesa de seguridad, que puede tener problemas hacia Durango por algunas circunstancias que se han presentado, entonces entran en coordinación y de manera conjunta hacen alguna acción que vaya enfocada a reducir el efecto de la presencia delictiva, ¿no? De ahí que se tomó inicialmente esta operación, donde se cubrieron todos los límites. Aquí mencioné 23 puestos militares, 943 elementos. Aquí en Coahuila se pusieron 4, San Luis Potosí 4, Aguascalientes 4, Jalisco 3, Nayarit 4, Durango 4. Entonces, esto los comandantes lo tienen muy presente dentro de la coordinación, y donde hay necesidad, en la actualidad se aplica de inmediato la operación sellamiento para poder actuar en contra de
de la delincuencia. Entonces es lo que hacemos. ¿Cuál era la otra? Fíjense lo interesante, Carlos Víctor Nefta, cómo aclara aquí el general Luis Crescencio Sandoval la operación llamada sellamiento, en la cual pues rodean y comunican a los estados uno con otro. Eso es protección de seguridad. Eso es ver por el bien. Mira, hay una pregunta que yo he querido que los periodistas le hagan ahí sobre todo a los generales del ejército, porque la oposición critica mucho, y ahorita vamos a entrar a las críticas que está haciendo la oposición, que se está militarizando al país. Sin embargo, se les olvida que Calderón militarizó de manera inconstitucional, porque no tenía permitido el ejército. Sin embargo, dentro de esa gran regada que comete Calderón al declararle la guerra al narcotráfico y al coludir al ejército por orden presidencial con el narcotráfico para apoderarse o empoderarse con un cártel, no solamente el cártel aprendió cosas del ejército, sino el ejército aprendió muchas cosas del cártel, y esto no se lo ha preguntado absolutamente nadie. ¿Qué información logró el ejército mexicano recabar durante los sexenios de Calderón y de Enrique Peña Nieto tras esos trabajos sucios de García Luna? Ahorita, esa información que quedó resguardada por parte del ejército en el modus operandi de estas mafias, de estos cárteles, el ejército las conoce sin lugar a dudas a la perfección. Luego, entonces, este modo que está tratando de poner de manera inteligente ahora el ejército, llamado modo sellamiento, operación sellamiento, precisamente empieza de manera inteligente, como lo ha dicho el presidente López Obrador, a sellar, a bloquear los pasos de entrada y salida de distribución del crimen organizado. Muy interesante, Carlos Víctor Nefta, no sé quién quiera. Hay que tomar en cuenta algo, Richard, Víctor y Nefta, que los estados que colindan con Zacatecas son los estados que nombré hace un momento. Jalisco, Enrique Alfaro. Aguascalientes, en manos del PAN. San Luis Potosí, apenas en manos del Partido Verde, de dudosa procedencia al señor que gobierna en ese lugar. Coahuila, en manos del federalista Riquelme Solís. Durango, en manos del priismo y hoy una coalición del panismo. Entonces, todos los de alrededor haciendo la tarea a las policías estatales y las policías municipales, haciéndole el trabajo a la inseguridad del estado de Zacatecas, los cuales arropan a esos grupos delincuenciales, los cuales en ese ombligo que describió ahí Luis Crescencio Sandoval, pues es muy difícil también mitigar la situación de ese lugar si los gobernadores de los estados inmiscuidos, sus policías, ponen poco de su parte. Guanajuato ahí cerquitas, pues ponen poco de su parte para tener ahora sí emproblemado también a ese estado tan bello como es Zacatecas. Hay que olvidar, no hay que quitar el dedo del renglón de quienes ahora sí los tenemos rodeados, como dicen ahí en las películas, una bola de sinvergüenzas alrededor de Zacatecas. Sí. Pues, ¿quieren escuchar la respuesta del presidente a Ricardo Monreal o...? Adelante. Si me permite nada más, yo por favor, quiero comentar el hecho de que durante la fallida o absurda guerra de Felipe Calderón, se veía mucho el efecto cucaracha de los grupos delincuenciales. Es decir, sabían cuándo y por dónde iba a llegar la policía o el ejército o la marina, y pasaban de un estado a otro, de un municipio a otro, porque todo estaba perfectamente bien controlado por ellos. El hecho de que el gobierno hubiera iniciado una absurda guerra contra estos grupos, lo único que creó fue la ampliación, el crecimiento de estos grupos delincuenciales. No se terminó con la violencia, no se terminó con la droga, no se terminó con las armas, no se terminó con nada. Y, repito, no solo eso, creció.
Pero ahora que el gobierno pretende utilizar la inteligencia militar para tratar ahorita de contener al menos el embate de estos grupos delincuenciales, porque recordemos que algunos de ellos ya cuentan con armamento bélico que aún superior a los que utiliza el Ejército, la Marina y las Fuerzas Armadas de México. Entonces, tienen que ser acciones de inteligencia que permitan dar resultados contundentes. Creo que la Unidad de Investigación Financiera estaba haciendo un buen papel. Ya no se ha sabido nada de el cierre de cuentas que son muy probablemente de los grupos delincuenciales. No se ha sabido de algunas otras acciones que se pudieran llevar a cabo para tratar de dar un resultado más contundente por parte del gobierno.